Hoy se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, como dijimos antes. Los voy a invitar a buscar en Juan 12:12, dice el título: Jesús entra en Jerusalén, ¿cierto? Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo, gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Jesús encontró un burro y montó en él, como se dice en la Escritura: «No tengas miedo, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un burrito». Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de todo esto que le habían hecho, estaba en las Escrituras, y se refería a él, a Jesús. La gente que estaba con Jesús, cuando él llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, contaba lo que había visto. Por eso, la gente salió al encuentro de Jesús, porque supieron de la señal milagrosa que había hecho. Pero los fariseos se decían unos a otros: «Ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada. Miren, todo el mundo se va con él». Todo el mundo se va con Jesús. Fíjense qué diferente descripción del mismo hecho que hace Juan. ¿Sí? Ahora, durante todas las épocas, es más, en la época de Jesús también, había mucha gente que se había titulado como el Mesías, o como aquel que era el enviado de Dios, o como, mejor dicho, eran falsos Mesías, ¿no es cierto? Pero que se titulaban que eran el enviado de Dios. Es más, hoy en día también vivimos eso, ¿sí? Gente que dice que son los enviados de Dios y por ahí provocan en la gente que cree en eso, ¿sí? Como una famosa que hubo, una gran matanza de todos que se suicidaron masivamente porque iban detrás de ¿qué? De ese falso maestro, de ese falso que se decía Mesías o enviado o de Dios o representante de Dios. Ahora, en el caso de Jesús hay distinciones que ni esos falsos Mesías de ese momento de Jesús ni los de hoy pueden tener. Y en los milagros que había hecho Jesús. Por eso este pasaje de la entrada de Jerusalén la tenemos que ver en el contexto, cómo viene la narración o cómo viene la vida de Jesús. Porque venía Jesús haciendo muchos milagros, ¿sí? En esas aldeas cercanas a Jerusalén donde vivía Lázaro y ese hombre que había sido sanado, toda la zona de Capernaum. Ahí había hecho muchos milagros. Y eso lo identificaba como alguien diferente, Pero realmente Jesús fue un rey que vino a morir. Fue un rey diferente. Él era el rey y fue reconocido como rey. Y entró como rey, triunfante, podemos decir, a Jerusalén. Pero él vino a morir. No nos tenemos que olvidar de eso. Y como vino a morir y vino como rey, vino en un momento determinado. Vos fíjate que el versículo 12 dice: mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al siguiente día supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Es decir, en un día determinado, Jesús fue el momento propicio en el cual Jesús entró a Jerusalén. La noche anterior, Judas había ido, ¿te acordás? A presentarse a los principales sacerdotes y a presentarse, ¿para qué? Para arreglar la tradición de cómo iba a traicionar a Jesús. ¿Cómo iba a hacer todo eso? Y Jesús sabía de todas esas intrigas que había. Y a pesar de todas esas intrigas, ¿te parece a vos que él perdió el control? No. Dios nunca perdió el control.
A pesar de todas esas intrigas, a pesar de que todos esos líderes religiosos estaban tratando de armar cosas, a pesar de que la multitud como que lo empujaba a toda esa situación, pero sin embargo él nunca perdió el control. Claro, vos me dirás, ¿por qué? Porque es verdad, un tiempito antes Jesús había rechazado que lo adoren como rey, ¿te acordás? O que lo adoren, o que lo reconozcan como ese líder que venía triunfante a liberarlos de la esclavitud de Roma. Y sin embargo ahora es como que no dijo nada, ¿sí? Pero él nunca perdió el control. Es más, tal vez no dijo nada, y es mi opinión, porque él estaba siendo reconocido como rey, como el enviado de Dios. Ahora, él nunca perdió el control. Aun cuando se encontró con Pilato, te voy a leer Juan 19, él le dice a Pilato, Pilato te digo, Pilato le dijo a él, ¿sí? Primero Pilato le pregunta, ¿es que no me vas a contestar? Juan 19:10, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Le dice Pilato a Jesús. Lo mismo que para ponerte en libertad. ¿Y Jesús qué le contesta? Le dice, no tendrás ninguna autoridad sobre mí si el Padre no lo hubiera permitido. Es decir, que él estaba bien consciente de que el Padre estaba al control de todo. Es más, él mismo lo había declarado. Él dice, porque el Padre me ama, ¿sí? Y yo no es que me quitan mi vida, yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. Es decir, que en un momento apropiado fue ese momento en el cual Jesús vino. Era el momento planeado por Dios. Y era el momento en el cual Dios no había perdido en ningún momento el control. Por eso el apóstol Pablo, cuando después escribe a los Gálatas, dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, en Gálatas capítulo 4, Dios envió a su Hijo y este nació de mujer. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo. Y ese fue el tiempo. Ese fue el tiempo en el cual Jesús, como rey, entró a morir en ese momento propicio. Pero también fue en medio de una multitud, fue en medio de una multitud muy apasionada. Fíjate el versículo 12 y 13 lo que dice. Mucha gente había ido a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, es decir, que había en esos momentos se estima que se saturaban el hospedaje por tantos peregrinos que venían, porque era que tenías que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, a hacer el sacrificio. Dice, mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y el versículo 13 dice, entonces cortaban las hojas de palmeras y salieron a recibirlo gritando, Hosanas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y el mismo pasaje nos dice que había gente que lo estaba acompañando a Jesús y que venía siguiéndolo del milagro que él había hecho cuando había sanado a Lázaro. Es decir que en ese momento había una gran multitud apasionada. ¿Formada por quién? Formada por los que estaban en Jerusalén en ese momento, ¿sí? Que nos dice en el otro evangelio también que salieron, es decir, que estaban en Jerusalén y cuando se enteraron que venía Jesús, ese que hacía milagros, como que salieron a darle la bienvenida. Y estaba la gran multitud que venía con Jesús, que eran aquellos que estaban dando testimonio de cómo Dios había sanado a Lázaro. Y esa gran multitud apasionada recibía a Jesús. ¿Y cómo la recibía? Cortando ramas, ¿no es cierto?, de palmeras, que en ese momento había esas palmeras datileras ahí en esa zona, y todavía hay, dicen aquellos que viajaron a Israel, cortaban esas hojas de esas ramas de palmera y las tiraban
a los pies o al piso para que cuando pasara Jesús pasara sobre esas hojas de palmera. Y si pensamos en el Antiguo Testamento y pensamos en las hojas de palmeras, pensamos que eran las que Dios había diseñado para hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan la fiesta de los tabernáculos? Que tenían que hacer todo ese ritual. Pero también, si pensamos luego, ¿sí? En el periodo intertestamentario se empezó a usar y a tener las ramas de palmeras como ese símbolo de victoria, ¿no es cierto? Porque se hacían con palmeras el símbolo de victoria, es decir, que el pueblo de Israel estaba tirando o cortando esas ramas de palmera como, ¿por qué? Porque era una celebración, porque era un hecho de victoria, porque el que entraba era el rey y había que darle la bienvenida. ¿Y qué cantaban? Cantaban hosanas, una exclamación de alabanza, ¿sí? Que tal vez literalmente significa que oramos por salvación, o recibimos la salvación, o bienvenida a la salvación. Y ahí se ponían todos y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tal vez estaban parafraseando salmos o canciones que ellos tenían, como el Salmo 118, que es casi literalmente esta frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y tal vez por eso Jesús accede a esta bienvenida, porque lo estaban reconociendo como el Rey de Israel. Pero no nos tenemos que olvidar que el que vino era el Rey, pero que vino a morir. ¿Sí? En ese momento que Dios había diseñado, con esa multitud apasionada, con una forma ya predicha, porque si vos te fijás en el versículo 14, dice Jesús encontró un burro, que leímos antes en Lucas, ¿te acordás? Que fueron y buscaron dos, es decir, que el Señor le mandó a dos de sus discípulos a buscar el burrito con la burra, digamos, con la mamá. No sabemos por qué trajeron los dos, tal vez trajeron los dos para que el burrito pueda venir y no se quede porque la mamá se quedaba. La cuestión es que vino la mamá con el burrito. ¿Y el Señor qué pidió? Pidió montar el burrito. Le pusieron un manto sobre el burrito, lo ayudaron a subir y él se sentó. ¿Y por qué fue por la forma predicha? Porque fíjate que el Señor mismo dice acá en Juan, dice, mejor dicho, el apóstol Juan de Jesús, que Jesús encontró el burro que le habían traído, montó en él y como se dice en la Escritura, no tengan miedo, ciudad de Sión, mirá, tu rey viene montado sobre un burrito. Es decir, la palabra se estaba cumpliendo una vez más. Lo que habían dicho los profetas, lo que se había anunciado de que él iba a entrar como rey en un burrito, se estaba cumpliendo en ese momento. Se estaba cumpliendo que el rey vino para morir. Pero también en medio de toda esa escena tenemos los discípulos. ¿Y cómo estaban los discípulos? Y el versículo 16 nos describen un poco cómo estaban los discípulos. Nos dicen al principio, sus discípulos no entendieron estas cosas. Pero después, claro, Juan como ya escribía con el hecho, eso ya sucedido, dice, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de la Escritura y que todo eso era el cumplimiento de la Escritura y que hablaba de Jesús. Pero en ese momento estaban vacilantes, no sabían qué hacer los discípulos. En realidad, nunca entendieron bien completamente lo que el Señor les decía. Es más, el Señor les dijo, ¿te acordás? Dice, va a venir cuando yo me vaya el Espíritu Santo. Y Él va a estar con ustedes. Y Él les va a revelar toda la verdad. Podríamos decir que el Señor, y si me permitís el término, es como que les dijo, mira, después va a venir el Espíritu Santo y les va a explicar bien todo, van a entender todo, les va a caer bien la ficha de todo lo que yo les estoy diciendo ahora. Y eso fue así, hasta que el Espíritu Santo no vino y empezó a revelar. ¿Sí?
Y empezaron a comprender, y tal vez el primero que entendió fue Pedro, cuando se levantó en Pentecostés y predicó y explicó a los judíos lo que había sucedido días atrás, a quien habían crucificado, y explicó también lo que estaba sucediendo. Pero en este momento estaban ahí los discípulos también vacilantes, ¿sí? Y en medio de eso nos faltan unos actores. ¿Y cuáles son? ¿Sí? Los fariseos, los que estaban ahí, los que querían sacarse de encima a Jesús, pero tal vez no lo querían hacer en la Pascua. ¿Por qué? Porque en la Pascua iban a tener todo el problema de que había mucha gente, muchos testigos, y podían preguntar muchos de los judíos que habían venido a adorar al templo. Y se les podía armar una revuelta. Y se dan cuenta, porque fíjate que en el pasaje de Juan que leímos, termina y es como que unos a otros se dicen: ya ven ustedes que así no vamos a poder conseguir nada. ¿Qué querían conseguir? Sacarse encima a Jesús. Miren, todo el mundo se va con él. Y ahí estaban los fariseos, que querían sacarse de encima a Jesús. Pero Jesús era el rey y estaba siendo reconocido como rey. Pero es un rey que vino a morir. Y yo, ante este pasaje, ante esta realidad de Jesús que vino como rey a morir, me hice varias preguntas, y una de esas preguntas que me hice es: ¿cuál fue la bendición que venía Jesús a traer a Jerusalén? ¿Cuál era el propósito por el cual Él realmente entró ese día en Jerusalén? ¿Entró para ser aclamado? ¿Cuál era la bendición que realmente Él traía, para la cual debía ser reconocido? Porque, vamos a decir, y nos adelantamos un poquito en los hechos, esta misma multitud que acá lo estaba aclamando, a la semana gritaba, después de unos días iba a gritar que lo crucifiquen, no querían hacer nada con él. Tal vez porque ellos querían y recibían a Jesús porque Jesús era el que les iba a dar la libertad del Imperio Romano. Tal vez lo recibían porque estaban entusiastas, ¿sí? Pero ese entusiasmo fue pasajero. Ese entusiasmo, en el momento que tenían que mantenerse leales, no se mantuvieron. Tal vez porque, y déjame pensar y contarte lo que yo pensé, tal vez ellos esperaban algo de Jesús y Jesús venía para otra cosa. Jesús venía a morir en la cruz y a ser Salvador y Señor. Y ellos querían de Jesús que sea otra cosa, tal vez el libertador. Ellos esperaban un Jesús que tenga a lo mejor determinadas actitudes. Y se encontraron con un Jesús humilde, manso, sujeto a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque fíjate que el pueblo estaba adorando a un rey, y creo en lo personal que estaba pensando en ellos y en la libertad. Como hoy a veces hacemos lo mismo los cristianos. Queremos determinadas cosas de Jesús. Buscamos determinadas cosas de Dios. Y tenemos nuestra idea. Pero por ahí Dios quiere de nuestra vida algo diferente. Tal vez nosotros buscamos de Jesús las añadiduras y pretendemos de Dios solamente eso. Y Dios no quiere decir que no nos va a dar prosperidad, salud y todo lo demás. Pero tal vez Dios quiere en primer lugar que lo reconozcamos como Salvador y Señor. Evidentemente, ese pueblo no se había dado cuenta la bendición real que traía Jesús.
Y nosotros tenemos que en este tiempo especialmente volver a recordar que la bendición principal que trae Jesús a nuestra vida es la salvación. Nosotros tenemos que volver a recordar en este tiempo que la mayor obra que hizo Jesús fue su muerte en la cruz y que Dios cargó en él el pecado, el castigo que nosotros debíamos merecer. Amén. A veces lo tomamos como normal esto. Y no es normal que una persona ponga la vida por otra persona. No es normal que el Dios de toda la creación mande a su Hijo a morir por la misma creación, por el mismo hombre que Él creó. No hagamos como el pueblo ese, que tenía su idea de Jesús, por eso después lo niega. Que podamos ver en realidad la bendición que nos trae el sacrificio de Jesús en la cruz. Perdón de pecados, salvación, vida eterna, vida abundante, vida en plenitud, victoria sobre el pecado, victoria sobre los malos pensamientos, victoria sobre los malos hábitos, libertad de cualquier pasado, de cualquier culpa. Esas son algunas de las grandes bendiciones reales que trae la muerte de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. La principal es la salvación que tenemos en Cristo Jesús y la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Pero también cuando leía este pasaje pensaba también y me pregunté, ¿cuál es el ejemplo de Jesús acá? Porque si fuera por la multitud, él tendría que haber agarrado, haber hecho una sublevación, haber separado firme, haber construido un ejército, haber conquistado y haber hecho una revuelta contra los soldados romanos. Sin embargo, fue todo lo contrario. Su actitud fue de humildad, su actitud fue de servicio, su actitud fue de paz, de reconciliación, de darse, de amor que se da. Y claro, es difícil en este tiempo tomar esa misma actitud que tuvo Jesús ahí en Jerusalén. Es difícil. Alguien me diría ahí, pero si yo no me impongo, yo no me paro firme, me pasan por arriba. Pero está bien. Una cosa es pararte firme en lo que sos en Cristo Jesús y asumir lo que somos en Cristo Jesús y fijar límites. Y otra cosa es ser prepotente o reaccionar mal. ¿Sí? Yo creo que este pasaje también nos deja un ejemplo de Jesús. Y la última pregunta que yo me hice, que te quiero compartir en este momento: ¿qué es lo que produjo la tristeza de Jesús? En este pasaje de Juan no, pero en Lucas dice que Dios, Jesús, mejor dicho, cuando entró, ¿sí?, al ver la ciudad, dice que lloró. Se lamenta. ¿Sí? Y cuando vamos al original de esa palabra llorar, es un llorar con angustia, con lamento. No es una lagrimita, es un lamento, un llorar con angustia. ¿Por qué Jesús ahí se entristeció? ¿Por qué él lloró? Al ver la superficialidad, tal vez, de ellos. A ver que ellos ahora estaban aclamándolo y después lo iban a estar negando. A ver su frivolidad, a ver su hipocresía, a ver su rechazo. A ver que eran tan inestables. Al ver que lo estaban negando. Es interesante ver que también el Señor ahí dice lo que le iba a ocurrir a la ciudad, ¿sí?, de Jerusalén. Fíjate, en Lucas 19:41 dice: cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Pero ahora eso
te está escondido y no lo puedes ver. Pues van a venir días malos en que tus enemigos harán un muro, etcétera, etcétera, y viene el castigo sobre ellos. ¿Por qué? Porque no entendían realmente lo que estaba sucediendo. No entendieron a quién estaban crucificando. No entendieron a quién iban a pedir que crucifiquen, que era el Hijo de Dios. Y por eso tienen el castigo. Y yo pensaba, digo, que mi actitud, mi vida, no le dé tristeza a Jesús. Que en nuestra vida como cristianos no le demos tristeza a Jesús. Que cuando Jesús nos vea con tal vez nuestros errores, nuestras caídas, pero que nos podamos levantar. Que sigamos en ese camino angosto que es la salvación. Y que realmente podamos agradar al Señor. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Jesús es el Rey que vino a morir. A morir. En un momento apropiado, en medio de esa multitud, de una manera ya anunciada en el Antiguo Testamento, con sus discípulos que estaban vacilantes, no entendían, pero que hoy nos hacen pensar cuál es en realidad la bendición que Jesús vino a traer. Que podamos seguir su ejemplo de cómo Él reaccionó, de cómo Él vivió, de qué palabras dijo en esos momentos de tanta presión. Y que nuestra vida no le produzca al Señor tristeza cuando nos vea. Porque si hacemos algo que al Señor le agrada, no le agrada, también Él puede disciplinarnos o vamos a tener consecuencias de esa actitud. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias. Gracias, Padre, porque pudimos leer en tu palabra cómo vos entraste ese día en Jerusalén. Padre, gracias porque el mundo cristiano lo recuerda hoy. Pero, Señor, queremos no solamente recordarlo, sino aprender, ver qué es lo que vos nos querés decir a través de esa situación que vivió tu Hijo cuando entró en Jerusalén. Padre, realmente ayúdanos a comprender la real bendición que tu Hijo vino a traer y por el cual entró en Jerusalén, que era morir en la cruz y cargar nuestros pecados para darnos vida y vida eterna. Padre, ayúdanos a tener esa misma actitud que tuvo Él. Sabía que estaba cumpliendo tu voluntad y que tenía que pasar por esa prueba. Y Padre, ayúdanos también a no traer tristeza a tu corazón, a realmente poder darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo y de lo que vos querés para nuestras vidas. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.